Hoy en Lengua Larga. Mírenlo, está bichi. Y todo el mundo se empezó a reír. ¿Pero qué pasó, Juan Ángel? ¿Por qué viniste a la escuela sin ropa? Replicó asombrado el profesor Benjamín, mientras se tocaba el bigote angustiado y muy sorprendido. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias. Y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Cómo están, Lengua Largas? Es el episodio número 70. Y va muy acorde a la intro, porque al profesor Benjamín le dicen el 70. Y le dicen porque, de hecho, lo acabo de saludar en un funeral. Y se acercó y se acordó, ya está muy grande el profesor Benjamín. Si está escuchando su familia o él mismo este podcast, que sé que sus hijas se lo ponen, saludos a María que le pone el podcast, un saludo. Casualmente el episodio número 70 y tiene que ver con el profesor 70, ¿no? El profesor Benjamín. Dicen los mensajes, voy a empezar con ellos, con los mensajes. Blanca de Hermosillo: hola querido chef Juan Ángel, he estado viendo tus podcasts y me han fascinado. Me transportas a mis recuerdos y a mis añoranzas y a tantas sensaciones humanas que me declaro lengua larga de corazón. No sabía de tus podcasts hasta que mi hija Daniela, saludos hija Daniela, qué bueno que le pusiste a tu mamá en los podcasts, me hizo identificarme con tu manera de ser y de sentir. Te mando un cariñoso saludo, gracias Blanca de Hermosillo. Josie Valenzuela, le dije a mi esposo que como regalo de cumpleaños junte feria para que me lleve a comer al Tocho. Me enamoré con el episodio donde hablaste de él. Creo que fue hace como 4 episodios más o menos. ¿Cómo se llama? Hace 2 episodios. ¿Cómo se llamó el episodio Daniel? Es el episodio donde hablo de la historia de un chamorro que todo el mundo debería probar antes de morirse. Hay comida que uno debería probar antes de morirse y yo siempre digo que debemos hacer el esfuerzo porque hay placeres tan grandes que se encuentran en la comida que jamás van a encontrar en otro lugar. Y eso sucede con este chamorro al que está pidiendo Josie que ahora su marido para que la lleve a comer, ¿no? Dice Patricia Ramonet desde Jalisco: me acordé de mi mamá que nos hacía cebolla morada picada y arriba le ponía miel con limón. Se refiere a episodios anteriores donde hablamos de la cebolla con miel para varios remedios, para combatir algunas enfermedades. Llegué frío, siento que llegué frío después de tanto tiempo sin grabar podcast. Me siento así como, necesito que me den más cuerda, ¿no? Acabamos después de un periodo como de 3 semanas de que no hacíamos podcast porque su servidor se casó, dio el paso y estuvimos ausentes, pero ya estamos retomando el hilo de las cosas. Yasmín Kate: qué bonita experiencia el trabajo de convivir con las abejas. Escuché el podcast donde hablaste de ellas y me alegró muchísimo. Me alegras todos los lunes. Me alegras todos los lunes aunque hables de caca. ¿Cuándo hablamos de caca? Hay un buen episodio donde hablamos de caca y de la importancia de ver la caca cuando uno va al excusado y que tiene que ver todo eso con el proceso de alimentación y digestión. Vayan a escuchar, hay 69 episodios con un montón de ocurrencias. Mirna González de Nogales me mandó un video que ahorita va a poner Daniel y dice, y está el hijo diciendo lengua larga, Te lo mandé, Daniel, el video. O si no, aquí lo tengo. Igual se lo voy a pasar a Felipe para que lo ponga y se escuche lo que dice el niño mientras su mamá ve el podcast en la televisión. Me imagino que conectado al celular. Ahora sí, iniciamos. Anagali. Papi, No, es Anagali, ¿cómo creo dice que el es chef? Anagali Galaviz. Anagali Galaviz de Hermosillo. ¡A picar cebolla! Lengua larga, De repente todo mundo se empezó a reír en el salón de clases y gritaban, unos, otros murmuraban, pero todos coincidían en la frase, mírenlo, está bichi.
Ja, 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 ja. Y se escuchaba el salón en un solo estruendo, una sola carcajada, riéndose del pobre que estaba Vichy. ¿Qué es Vichy? Paréntesis, porque seguramente quien nos escuche fuera del estado de Sonora, México, que es donde se graba este podcast, quizá no se entienda o no se comprenda la palabra Vichy. Vichy es desnudo y hace referencia a una persona que no tiene ropa, ¿sí? De la misma manera, la palabra Vichy, ¿sí?, hace referencia a un caldo que no tiene nada, ¿sí? Si ustedes ponen a cocer carne con papa, cebolla, jitomate, en agua, y sacan todo después de la cocción y queda el caldito así, cafecito, ese caldo sería un caldo Vichy. Y aplica también para el caldo de camarón, de pollo, etc. También, por ejemplo, un árbol. Si con el paso de las estaciones del año llega el otoño, los árboles se les caen las hojas y se puede decir que el árbol está Vichy, porque se quedó sin hojas. Aplica a muchas cosas. Pero bueno, todos empezaron a reír y gritaban, mírenlo, está Vichy. Y en ese momento el profesor Benjamín me voltea a ver y pregunta, ¿pero qué pasó, Juan Ángel? ¿Por qué viniste a la escuela sin ropa? Y en ese momento se tocó la barba, con los ojos abiertos, asombrado, angustiado. Imagínense la cara que iba a tener el maestro cuando ve al alumno entrar Vichy al salón y dice, ¿este enloqueció? O sea, ¿viene zombie, sonámbulo? ¿Qué está pasando? Volteé la mirada hacia el piso y me vi los pies sin zapatos, descalzos. Seguí subiendo la mirada y las piernas descubiertas. Y me acuerdo que brinqué la parte del medio del cuerpo y me pasé al ombligo y dije, estoy Vichy, estoy desnudo. Inmediatamente salí corriendo y bajé los escalones de la escuela. Yo me acuerdo que, imagínense la escuela en la capital del mundo, San Pedro la Cueva, donde sucedió todo esto. Son dos pasillos largos, todos tienen ventanas, ¿sí?, que dan hacia los pasillos. Y por ese pasillo salí corriendo desde el salón de tercer grado. El salón de tercer grado estaba a la mitad del pasillo. Entonces, los salones que estaban después de la mitad me vieron mientras corría hacia la salida y bajaba los escalones con la mochila cargando. Vichy. Bajé la cuesta abajo, corriendo, y me acuerdo que estaba Laurelia y Bernabé, que eran los vecinos, y voltean a ver, ¿qué le está pasando a Juan Ángel? ¿Por qué va corriendo Vichy? Me pasé de la casa, más allá de la casa. Estaba la casa de Laurelia y Bernabé, que eran quienes me habían visto Vichy corriendo. Y enseguida estaba mi casa y yo seguí corriendo, di la vuelta hacia el panteón y me metí en medio de un callejón. Y dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy Vichy? O sea, ¿por qué estoy desnudo? Y fui a la escuela así, no quería salir de ahí. En mi cabeza pensaba, híjole, ¿cómo le voy a hacer mañana que regrese a la escuela con ropa? Todo el mundo se va a reír de mí. ¿Cómo le voy a decir a mi mamá? ¿Cómo voy a llegar a mi casa? ¿Y cómo le voy a decir a mi mamá que me fui a la escuela Vichy? Y lo pensaba, ¿por qué mi mamá no me dijo nada? O sea, ¿por qué mi mamá no me dijo, Juan Ángel, ponte ropa para ir a la escuela, si me dio de desayunar? Y en ese momento, cuando estaba pensando en todas esas cosas, escuché un grito, ¡Juan Ángel! ¡Despierta! Se va a hacer tarde para ir a la escuela. Empecé a abrir los ojos. Tenía la cobija encima. Me levanté la cobija y traía un short y una camiseta que tenía unos patitos, me acuerdo mucho de esa camiseta. Tenía unos patitos caminando y cada patito tenía un sombrero, unos lentes oscuros, otro patito tenía un salvavidas así metido, como que iba a la playa y todos caminaban hacia la misma dirección, ¿no?, en la camiseta. Y me dice mi mamá, ¿estás soñando otra vez lo mismo? Cada vez que iba a empezar un ciclo escolar, siempre tenía la misma pesadilla. Es decir, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto año, primero de secundaria, segundo, tercero de secundaria, primero, segundo y tercero de preparatoria. Durante todos esos años, 12 en total, el primer día de clases, previo al primer día de clases, esa noche,
siempre soñaba que llegaba Vichy a la escuela, ¿sí? Soñaba y vivía esa desesperación de que me veían desnudo, se burlaban de mí. La gente además a mi alrededor cuando bajaba la cuesta corriendo estaba preocupada porque decían, este se volvió loco. Con el paso del tiempo empecé a descubrir que esos sueños y esas pesadillas tenían un porqué. A revolver los frijolitos. ¡Lengua larga! ¡La! Antes de entrar a la escuela, había todo un proceso de preparación, ¿no? Y yo creo que muchos papás todavía lo viven. No sé si se sigan forrando los libros así con plástico, les pongan calcomanías y hagan los cuadernos con dibujitos y los forren de papel de color, etcétera. No sé si lo sigan haciendo, pero nosotros sí lo hacíamos. Y eso empezaba con un mes de anticipación. Un mes de anticipación empezamos a comprar los útiles poco a poco, porque nunca se podían comprar los cuadernos de un solo jalón. Entonces compramos un cuaderno un fin de semana, lo guardábamos, lo compramos otro cuaderno un fin de semana, lo guardábamos. Si cuando llegábamos a Hermosillo, que veníamos a Hermosillo a alguna consulta médica y veíamos una oferta en ley, me acuerdo que compramos 2, 3 cuadernos para irlos juntando, ¿no? Y todo ese proceso llevaba consigo un final que era el día previo a la entrada a clases. Y ese día previo a la entrada a clases, en la noche, mi mamá siempre nos decía, coma muy bien, cenen muy bien para que mañana se levanten con muchas ganas y empiecen el año escolar con toda la energía del mundo. Una noche antes, fíjense, una noche antes de entrar a la escuela, durante esos 12 años, aun cuando yo ya no estaba con mis papás, que estaba aquí en Hermosillo estudiando la preparatoria, porque en el pueblo estudié primaria y secundaria, bueno, kinder, primaria y secundaria, pero cuando me vine a estudiar la preparatoria yo seguía replicando esa idea de que antes de entrar el primer día a clases, para que todo empiece bien en el ciclo escolar, hay que cenar muy bien. Y generalmente la cena previa al inicio del ciclo escolar contenía lo siguiente: un plato de frijoles así caldosos, guisados, hasta el borde, que cuando nos lo servía mi mamá, casi siempre llegaba chorreando a la mesa. Y a un lado nos ponía queso fresco. Nos ponía unas tortillas de harina guisadas en mantequilla. Tortillas de harina grande, que por si fuera poco, además de la manteca que tienen ya en la masa, la guisaba en mantequilla. Y luego ponía unas papas fritas con salsa yaqui, me acuerdo, jugo de limón. Enseguida ponía una cebolla verde, me refiero a una cebolla cambray con todo y rabo, la parte blanca y la parte verde, encima de un platito con sal, de tal forma que uno tomaba las tortillas fritas con mantequilla, las aventaba en el plato de frijoles. Para hacer esto uno le tenía que dar unas cucharadas previas al plato de frijoles, porque si no se te iba a derramar. Le echamos las tortillas fritas, un pedazo de queso, entonces agarrábamos así. Yo me acuerdo que mi hermano sigue conservando esa misma costumbre. Mi hermano, si le pones un plato con muchas cosas, él se come un bocado de cada cosa. Es decir, si tiene un plato de pescado, papas fritas, arroz y ensalada, se mete una cucharada de cada cosa y cuando ya tiene todo en la boca, empieza a masticar. Entonces, saludos a mi hermano, que sigue haciendo todo eso a pesar de que ya tiene casi 40 años. Entonces, yo también tenía en aquel momento esa costumbre. Me echaba una cucharada de papas, agarraba un pedazo de queso, una mordida a la cebolla así cruda, con sal. Si no lo han hecho eso, que van a decir, ¡ay, qué asqueroso! Háganlo. Si le echan sal al pepino para comérselo, no entiendo por qué no le pueden echar sal a una cebolla y darle una mordida. Sí es astringente, es picante, pero es muy sabrosa. Háganlo. Y luego nos echamos la cucharada de papas, de frijoles y ya masticábamos todo. Y era un placer enorme. Yo me acuerdo que no encontraba un placer igual si no me metía todas las cosas a la boca a la vez y luego las masticaba. Ya después, con el paso de los años, empecé a modificar esa costumbre que mi hermano no ha modificado hasta la fecha. Entonces, era tanta la comida que comíamos una noche antes de ir el primer día a clases que teníamos pesadillas en la noche. O sea, las pesadillas estaban aunadas, uno, a la emoción y al estrés de empezar un ciclo escolar, pero más que nada a que no dejábamos que el cuerpo reposara 3 horas después de la cena. Sí, si ustedes son de las personas que se acuestan inmediatamente después de dormir, seguramente se acuestan después de dormir, comen después, se acuestan inmediatamente después de cenar, sin esperar las 3 horas de digestión, seguramente van a padecer después gastritis,
problemas de insomnio. Y esto se debe a que la comida cae en el estómago. No vamos a meternos mucho en berenjenales médicos. La comida cae al estómago y ahí se hace la digestión y después pasa al intestino. Para que eso suceda, deben de pasar 3 horas. En la mayoría promedio de los seres humanos. Si la comida está aún en el estómago, cuando ustedes se acuestan a dormir o cuando nos acostamos a dormir, eso implica que el estómago va a estar trabajando y el cerebro va a tener energía, ¿sí? Y el cerebro va a estar despierto porque el estómago está trabajando y eso va a ocasionar que se generen sueños o problemas de insomnio. En nuestro caso, no había problemas de insomnio, sí nos dormíamos muy bien, pero teníamos esa pesadilla que corría, bueno, en mi caso, iba desnudo a la escuela, bichi, y me regresaba corriendo bichi por la cuesta abajo con la mochila puesta y me metía en un rincón, pero muerto de miedo, vergüenza y pánico, ¿no? Según la National Sleep Foundation, que es una organización sin fines de lucro en Estados Unidos que se dedica a estudiar el proceso de sueño, dice que comer justo antes de dormir puede aumentar el metabolismo, lo que hace que el cerebro se active más. Y eso provoca pesadillas. Si ustedes son de las mamás que le dicen a su hijo, cena bien para que mañana te levantes con todas las energías del mundo, ya no lo vuelvan a hacer, por favor. Eviten que su hijo tenga una pesadilla esas tan espantosas que yo estuve conservando durante 12 años de mi vida, porque comía muy bien, específicamente la noche previa a iniciar el ciclo escolar, porque era como la patada de la buena suerte para empezar bien el ciclo escolar. No lo hagan. Y si ustedes son adultos que comen y se acuestan a dormir, mínimo échense unos 2 capítulos de su serie favorita o un capítulo de un libro antes de irse a la cama para que todo el mastique pase del estómago al intestino y no tengan el cerebro activo. ¡Échale queso! ¡Lengua larga! Les quiero compartir de lo que les platiqué ahorita 2 recetas muy básicas de lo que comíamos antes de iniciar el ciclo escolar en abundancia y que me provocaba esas pesadillas. Y son 2 cosas muy sencillas que a mí me siguen dando placer y que de hecho el martes pasado, hoy estamos grabando este episodio el viernes, el martes hice esa fritura para acompañar una sopa de lentejas. Está en mi Facebook. Busquen sopa de lentejas y van a encontrar esas frituras. En Sonora hacemos unas tortillas grandes de harina que tienen una orilla. Entonces la tortilla es de 80 centímetros de diámetro aproximadamente, así que la orilla es bastante grande, ¿sí? Generalmente los niños nunca nos comíamos las orillas y hay algunos adultos remilgosos que no se comen las orillas de las tortillas grandes. Entonces mi mamá lo que hacía, guardaba las tortillas sobrantes, las que se quedaban duras en la servilleta, y todas las orillas. Y las guardaba durante toda la semana, ¿sí? En una bolsa en el refrigerador. Eso es una verdadera vocación de madre administradora. Y un día a la semana, cuando se juntaban ya muchas tortillas, derretía una barra de mantequilla en una sartén, troceaba las orillas de las tortillas y las tortillas restantes y las guisaba en mantequilla. Eso era como un totopo de tortilla de harina frita en mantequilla. El totopo es una tortilla de maíz frita en aceite. Entonces, era como la versión del totopo sonorense. No quedaba tan crujiente, pero quedaba saladita, empapada en mantequilla, algunas partes doradas, otras partes húmedas con la mantequilla, y era muy sabroso. Háganlo con medida, porque pues eso de estar comiendo orillas de tortilla quizá en mantequilla todos los días, pues no va a ser como que muy bueno para la salud, pero traten de administrar bien todas esas sobras, y yo siempre lo digo, para un fin en el que podamos comer y aprovechar lo que a veces tiramos a la basura. Punto número 2. Las papas fritas con salsa. Y ustedes pensarán, ¿qué tienen de especial unas papas fritas? Las papas fritas que preparaba mi mamá estaban machacadas en el aceite. Es decir, mi mamá una vez descubrió, porque se les batieron las papas en el aceite, porque el aceite no estaba caliente, que a nosotros nos encantaban las papas así como aplastadas pero crujientes, ¿sí? Entonces cuando mi mamá ponía papas a guisar, a freír, las echaba en el aceite y cuando ya estaban blanditas las aplastaba. Y de esa manera se quedaban como costras en el aceite, costras de papa. Esas costras de papa eran las que nos daba
antes de ir a la escuela. ¿Cómo no íbamos a tener pesadillas? Pues no. Tortillas fritas en mantequilla, papas fritas y aplastadas. Y a esas papas aplastadas y fritas que eran como una costra les poníamos limón, salsa, era yaqui en ese momento. La salsa yaqui es como una salsa de chile con base de vinagre, o sea, tiene bastante acidez, poco picor y sal gruesa encima le poníamos también las papas. Eran deliciosas. Cuando hagan papas fritas, inténtenlo una sola vez. Con un machacador de frijoles, cuando ya están blandas en el aceite, aplástenlas, déjenlas que se doren y se hacen como costritas, las escurren, les ponen salsa picante, limón. Yo lo sigo haciendo. En mi casa, cuando hago hamburguesas y que yo pongo a freír las papas, siempre las aplasto y son una cosa suculenta. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós!